Muy buenas a todos. Bueno, ya saben el protocolo, ¿verdad? Por favor, me confirman si me escuchan con claridad y si logran ver la presentación en pantalla. Sí, sí se escucha y se mira bien. Excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces. Necesitamos comenzar ahorita, un poquito más temprano, porque lo que menos quiero es que se alargue esta reunión para los que van al laboratorio después de esta hora. Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar precisamente por donde nos quedamos la última vez. Seguir dando retroalimentación a este aspecto de la ANANS de brillo. Entonces, como habíamos quedado, la ANANS de brillo, a ver, vamos a ver quién nos ayuda. ¿Qué es la ANANS de brillo? ¿Qué nos indica la ANANS de brillo? Vamos a comenzar por esto. ¿Qué nos indica la ANANS de brillo? Y voy a comenzarlo poniendo el texto aquí. Quiero que, por favor, alguno de ustedes nos ayude en esto. ¿Qué nos indica la ANANS de brillo? La ANANS de brillo. Ok, entonces, vamos a ver. Quiero que continuemos con la temática de esta clase, que siempre siga siendo participativa. Por favor, quiero que alguien que nos ayude con esta pregunta. Nos indica la información que he comentado. Casi no le escuché bien. La información que se ha incrementado. Ok, la cantidad de información que se ha incrementado es correcto. Sí, es correcto eso. Y vamos a ver. La siguiente pregunta, esto era parte de la tarea. ¿Qué valores de ganancia de brillo se consideran aceptables? ¿O qué rango? Aquí está. ¿Qué rango de valores de ganancia de brillo se considera aceptable? Para el equipo de fluoroscopía. Esto es una pregunta de la tarea. Yo sé que a estas alturas por lo menos alguno ya respondió esa pregunta en su tarea. Vamos a ver, ¿quién ya hizo esta parte de la tarea? Porque esta es una pregunta de la tarea. De 5,000 a 30,000. Ajá, de 5,000. De 5,000 a 30,000, es correcto. Entonces, quiero que veamos esto ahorita. Ahora, ¿qué significa esto de 5,000 a 30,000? Fíjense muy bien, ¿por qué son rangos aceptables? Primeramente, ¿por qué? Porque si es menor a 5,000, ¿qué significa esto? O si es menor a 5,000 o cercano, vamos a poner, o cercano a 5,000. ¿Qué indica esto? Nos puede indicar varias cosas. Primeramente, o que el equipo ya está muy viejo, porque obviamente, ¿qué significa esto? Que no está aumentando, intensificando una suficiente cantidad de información, y ya puede ser porque el equipo ya está muy viejo, porque el equipo con el paso de los años está perdiendo eficiencia, o que el equipo anda mal. O el equipo anda en mal estado. Esto nos puede indicar. Entonces, ¿qué va a significar esto? Si la ANANS de brillo es muy baja, entonces esto lo que va a significar es que yo voy a tener una imagen con baja calidad porque no estoy intensificando, aumentando muy bien la información, y esto lo que va a conllevar es que si yo quiero evitar esa imagen de mala calidad, no voy a tener de otra más que aumentar la exposición para que se esté intensificando, aumentando muy bien la información. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y cercano o mayor a 30,000 significa, bueno, cercano a 30,000 significa que el equipo anda muy bien, específicamente porque está aumentando bastante la información. ¿Significa qué, licenciado, que no le logré escuchar? Si es cercano a 30,000 es que obviamente el equipo está intensificando muy bien la información. Porque obviamente mientras más sea este valor de ganancia de brillo, más es la cantidad de información que está intensificando el equipo. Entonces tengamos en cuenta esto. Ok, perfecto. Vamos a tener en cuenta esto. Y ahorita lo que vamos a hacer es
hacer un pequeño análisis. Fíjense muy bien, esta ecuacióncita que la utilizamos la clase pasada nos dice bastante. Nos dice específicamente de qué factores va a depender la ganancia de brillo. Porque una cosa es saber muy bien qué es la ganancia de brillo, que eso ya ustedes lo acaban de responder. Y otra cosa es saber de qué factores va a depender la ganancia de brillo y en qué medida. Y esto es precisamente lo que depende de la clase. Esto es precisamente lo que abordamos en la clase. Porque además de ver pura teoría, necesitamos aplicar un análisis para saber en qué medida los parámetros técnicos pueden afectar la imagen. Entonces vamos a fijarnos bien en esta ecuación. Ganancia de brillo igual a ganancia de flujo por ganancia de reducción. Y sabemos muy bien que la ganancia de flujo es igual al número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada. Y la ganancia de reducción es número de diámetro, es igual a diámetro de entrada entre diámetro de salida y elevado al cuadrado. Ahora, fíjense muy bien que esto nos da bastante información y a partir de aquí nos dice de qué factores depende la ganancia de brillo. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Quiero que ustedes indaguen aquí porque ya tienen el conocimiento necesario, para saber este análisis. Ahora, quiero que me digan lo siguiente. Ok. No, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto un poquito después, si quieren, mejor. Porque en el otro documento está un poquito mejor escrita esta fórmula. Entonces, si quieren, vamos a hacer ese análisis más adelante, porque esta fórmula está mejor descrita en el documento que les traigo para después. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí es como aparecen las fórmulas en el Bouchon. Simplemente es la misma fórmula, solo que está escrito de esta manera, en vez de diámetro de entrada y diámetro de salida, aquí las aparece así: ganancia de reducción de I, que es in, por las palabras en inglés, entrada, y out, DO, que es de salida, diámetro de salida. Simplemente cambia eso, al final nos va a dar lo mismo. Y aquí la ganancia de flujo, como está escrito: número de fotones de salida y número de rayos X de entrada. Es simplemente lo mismo, partículas de salida y entrada. Ok, entonces, como les decía, ustedes mismos lo respondieron en la clase pasada, la importancia de tener tubos dosificadores que nos permite reducir la dosis eventualmente y mejorar la calidad de imagen al aumentar la información. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué pasa? Vaya, por ejemplo, en un estudio en el que nosotros obtengamos 10 minutos de video. Como sabemos muy bien que esos 10 minutos de video, cada segundo va a estar constituido de una cantidad de imágenes. Ahora, imagínense que de esos 10 minutos del video, el estudio haya sido tomado a 30 FPS, es decir, a 30 cuadros por segundo. Si nosotros lo miramos en términos de exposición, cada uno de esos videos, de esas imágenes, o sea, si lo mirásemos en términos de exposición, tendría que ser el equivalente a tomar una radiografía por segundo. Entonces, imagínense eso, ¿cuánto equivale a dosis? Imagínense que ese estudio de fluoroscopía de 10 minutos tomado 30 FPS, dando un ejemplo, ¿verdad?, sea equivalente a que en cada segundo se estén tomando 30 radiografías. Imagínense eso, porque es un equivalente, ¿verdad? Lo que nos ayuda el tubo intensificador es que la dosis que recibe el paciente, es decir, la cantidad de exposición, no sea específicamente al de una imagen, cada imagen sea equivalente de cada imagen por cada radiografía. No, sino que la dosis necesaria, es decir, la exposición necesaria para tomar cada imagen sea mucho menor al que sería necesario para tomar una radiografía. Entonces, por eso la importancia. Está el hecho de que cada imagen que obtengamos en una fluoroscopía, es decir, cada cuadro que obtengamos una fluoroscopía, la exposición sea muchísimo menor que el que sea necesario para obtener una radiografía. Entonces, tengamos en cuenta esto. Ok.
Ahora abordemos un poquito lo que es las técnicas de aumento. En fluoroscopía se puede realizar técnicas de aumento, así como ustedes vieron que se pueden hacer radiografías. Lo que pasa es que radiografía es un poco más limitado en el aspecto de realizar aumento, pero en fluoroscopía se puede realizar un aumento también de imagen, solo que la técnica, la manera en que lo vamos a realizar es diferente. Aquí fíjense muy bien que para que se realice un aumento, es decir, un aumento de imagen, por decirlo en términos más coloquiales, darle un zoom a la imagen, lo que se hace es regular la colimación. Regulamos la colimación. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros queremos obtener la imagen aumentada, nosotros lo que hacemos es reducir la colimación. Se reduce la colimación. Entonces, cuando se reduce la colimación, la cantidad de rayos X que entra por el tubo intensificador es menor. Es decir, la abertura, perdón, el diámetro de rayos X que entra por este tubo intensificador es menor. Y esto nos va a permitir realizar un aumento de imagen. Por ejemplo, ustedes vean aquí cómo es la imagen cuando nosotros trabajamos en modo sin magnificación o más conocido como modo normal de operación. La imagen sin aumento. Y luego, cuando nosotros reducimos la imagen, pero cuando nosotros reducimos la colimación, el aumento de imagen que nosotros vamos a obtener. Entonces, la imagen, el aumento de imagen se consigue reduciendo la colimación. Ahora, nosotros veámoslo así de esta manera. Un fluoroscopio nos va a permitir a nosotros trabajar en diferentes modos de aumento. ¿Qué significa esto? Regular cuántas veces nosotros queremos ver aumentada la imagen. ¿De qué manera vamos a saber nosotros cuántas veces vamos a ver aumentada la imagen? Lo vamos a saber de esta manera. Fíjense muy bien, como yo les dije aquí, cuando nosotros realizamos un aumento de imagen, se reduce la colimación y el área, es decir, el diámetro ahora por el que caen los rayos X por el que entran los rayos X sobre el tubo intensificador, ahora es menor que como si no se estuviera realizando un aumento de imagen. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros lo podemos ver así con este diagrama. Podemos verlo así como un diámetro de entrada mayor y un diámetro de entrada menor. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la colimación cuando se trabaja en aumento y esto significa que el área, es decir, el diámetro donde están entrando los rayos X va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Podemos verlo así. Podemos ver un diámetro mayor y un diámetro menor a las semejanzas de trabajar en modo normal sin magnificación y a trabajar en modo con magnificación. Entonces lo podemos ver de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Fíjense muy bien. Cuando viene el operador, es decir, ustedes modifican la colimación para trabajar en modo de aumento, ustedes lo modifican de la siguiente manera. Van a trabajar en un modo normal y van a trabajar en un modo aumento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si, por ejemplo, vienen ustedes y deciden, ok, vamos a trabajar en modo normal, sin magnificación, entonces, las especificaciones del equipo van a indicar, por ejemplo, de que los rayos X van a entrar por una entrada mayor, es decir, en este caso de 25 centímetros. Si ustedes vienen y deciden trabajar ya en un momento, ustedes están produciendo la colimación y ahora están permitiendo que el tubo intensificador entre, que ustedes están permitiendo que los rayos X vayan a entrar ahora en la entrada menor de aumento. Entonces, ¿cómo van a hacer cuántas veces se va a aumentar la imagen? Simplemente toman diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. Simplemente hacen esa división y esto nos va a llevar a la cantidad de veces que se va a ver aumentada la imagen. Es simplemente eso. Simplemente dividirían diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. En este caso sería 25 entre 17. Sería 25 entre 17. Esto nos daría a 1.47. Ok. El asunto es que cuando ustedes están aumentando la imagen, también va a estar aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque sucede que cuando están aumentando la dosis, está cayendo, tiene que caer la misma cantidad de rayos X en un área menor del paciente. ¿Por qué cae la misma cantidad de rayos X en un área menor del paciente? Porque no se puede reducir la cantidad de rayos X
porque si reducen la cantidad de rayos X, van a estar disminuyendo la calidad de la imagen. Entonces el equipo siempre va a tener que exponer la misma cantidad de rayos X, pero en un área menor. ¿Y qué pasa cuando se expone la misma cantidad de rayos X en un área menor? Lo que aumenta es la intensidad que cae sobre esa región del paciente. Entonces, aumenta la intensidad de los rayos X sobre esa región del paciente. Entonces, esto hace de que aumente la dosis en esa región del paciente. Entonces, están aumentando la dosis cuando están cuando están trabajando un modo aumento. Ahora bien, ¿cómo van a saber cuántas veces va a aumentar la dosis? Eso simplemente lo que hacen es tomar primeramente el factor aumento dosis, que es diámetro de entrada normal, diámetro de entrada aumento elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Lo único que obtenemos es el factor aumento de dosis. ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, cuánto es la dosis final cuando se aumenta la imagen? Lo que hacemos primeramente es tomar la dosis en modo normal y multiplicarlo por el factor aumento de dosis. Y esto nos va a dar la dosis en que estaría recibiendo el paciente cuando se trabaja en modo aumento. Aquí, por supuesto, les traigo un ejemplo. Vamos a ver un poquito más específico más adelante y tengamos en cuenta también lo siguiente, que ustedes pueden realizar, inclusive ustedes pueden llegar a encontrarse con tubos intensificadores en las que trabajen con dos modos de aumento, es decir, un modo de aumento intermedio y un modo de aumento mayor. Lo pueden ver así. Entonces, a esto se le conocería como un fluoroscopio con 3 entradas. Una entrada normal, es decir, sin magnificación, una entrada para obtener lo que es la magnificación, por decirse, las intermedia, y una entrada para obtener la magnificación mayor. Entonces, cuando ustedes vayan a configurar el equipo, ustedes lo pueden configurar de acuerdo a las especificaciones que les vaya a brindar el equipo. Si configuran el equipo, por ejemplo, según este ejemplo, la entrada intermedia, es decir, para obtener la imagen, el aumento intermedio sería de 17 centímetros. Y según este ejemplo, para obtener la mayor entrada sería de 12 centímetros. Entonces, nuevamente, para hacer el aumento de imagen, lo único que harían sería dividir diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada aumento. Y aquí es donde ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando ustedes lo quieren aumentar, quieren hacer un aumento intermedio. Lo único que harían es dividir entrada normal, es decir, 25 centímetros, entre entrada de aumento de 17 centímetros. Lo dividen y esto les daría 1.47. ¿Qué pasa cuando quieren realizar un aumento mayor? Es decir, la entrada menor, lo único que hacen es dividir entrada normal entre entrada de aumento, es decir, 25 entre 12, eso sería igual a 2.08. Esto es la manera en como ustedes pueden ver un aumento de imagen. También tengan en cuenta lo siguiente, que mientras más aumento de imagen realicen, también más va a estar aumentando la dosis. Entonces, por ejemplo, aquí, observen bien aquí, ¿qué pasa cuando ustedes quieren, por ejemplo, realizar un aumento de imagen intermedio? ¿En cuánto sería el equivalente de dosis a aumentar? Primero, lo que tienen que hacer es calcular el factor de aumento de dosis. Diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada aumento elevado al cuadrado. Luego, ¿qué es lo que hace? Obviamente, apliquemos estos datos según este ejemplo. Si, por ejemplo, quieren hacer un aumento de dosis intermedio para la entrada intermedia, es decir, para el aumento intermedio, entonces dividan 25 entre 17 y lo elevan al cuadrado. Eso nos va a dar 2.16 como factor de aumento de dosis. Y si quieren ver cuánto es el factor de aumento de dosis en la entrada menor, es decir, en el mayor modo de aumento, lo único que tienen que hacer es tomar 25 entre 12 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 4.33. Finalmente, si quieren saber cuánto va a ser la dosis final que va a recibir el paciente, lo que tienen que hacer es tomar la dosis en modo normal y multiplicarlo por el factor aumento de dosis. Ahora, bueno, yo sé que esta explicación fue muy breve y es posible que alguno más que otro esté perdido ahorita. Entonces, lo que traigo ahorita es un ejemplo específico para que lo trabajemos ahorita.
porque esta parte es importante. Entonces, ok. ¿Logran ver el nuevo documento? Sí. Excelente. Entonces, fíjense muy bien. Aquí traigo ejemplos. Quiero que analicemos un ejemplo ahorita. Vamos a ver. Vamos a analizar un ejemplo. Voy a ir aquí adelante, como el que viene para la tarea. Fíjense muy bien. Ok. Quiero que estudiemos este ejercicio. Número 2. Vamos a ver. Este número 2 que es un ejemplo muy parecido al que viene en la tarea y muy parecido a los que van a ir en el examen. Entonces quiero que estudiemos un poquito este ejercicio y que hagamos lo siguiente. Fíjense muy bien, nos dice un tubo intensificador de 3 campos es mostrado en la siguiente imagen. Y entonces nos muestra este tubo intensificador. Y nos dice que tiene, aquí nos dice la imagen, que tiene 3 tipos de entrada, 25 centímetros, 17 centímetros y 12 centímetros. Cada una de estas entradas es el equivalente para realizar modo de aumento. El de 25 es la entrada, es decir, para obtener una imagen sin magnificación. El de 17 para obtener la imagen con magnificación intermedia y el de 12 para obtener la imagen con mayor magnificación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Nos pregunta, ¿cuánto será la magnificación que se tiene en la imagen cuando se trabaja en modo de 17 centímetros con respecto a la imagen que se tenía cuando se trabajó en modo de 12 centímetros? En modo de 25 centímetros. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Fíjense muy bien. Lo único que hace es tomar el diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada de aumento. Es lo único que hace. ¿Cuál va a ser el de entrada normal? De 25 centímetros. Es decir, cuando ustedes lo configuran para tener una imagen sin aumento. Cuando quieran, bueno, aquí nos dice que el diámetro de entrada de aumento va a ser 17 centímetros. Es decir, que ustedes van a configurar el equipo para que los X entren en 17 centímetros para obtener un aumento de imagen. Entonces, lo que nos pregunta aquí es cuántas veces va a aumentar la imagen cuando ustedes operen a 17 centímetros. Simplemente dividen esos dos diámetros y esa división nos va a dar 1.47. 1.47. Entonces, nos daría 1.47. ¿Qué va a significar esto? Esto lo único que va a significar es las veces que se va a aumentar la imagen. 1.47 veces se va a aumentar la imagen. Luego, veamos aquí el ejemplo B. ¿Cuánto será la magnificación que se tiene en la imagen cuando se trabaja en modo de 12 centímetros con respecto a la imagen que se tenía cuando se trabajó en 25 centímetros? Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta aquí? Lo único que nos pregunta es ¿cuánto aumentar la imagen cuando yo ahora quiera trabajar en el modo menor de aumento? Es decir, 12 centímetros, es decir, ¿cuánto es lo que va a aumentar la imagen? Entonces, simplemente divido diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. ¿Cuál va a ser ahora el de aumento? 12 centímetros. Entonces divido 25 entre 12 igual a 2.08. Simplemente es eso, dividir. El C nos dice, cuando se trabaja en modo de 25 centímetros, la dosis recién del paciente era de 10 miligray, ¿cuánto será la dosis recién del paciente cuando se trabaja en modo de 17 centímetros? ¿Qué es lo que nos está preguntando ahora? Nos está preguntando qué. Ahora lo que queremos saber es la dosis. Ya sabemos cuántas veces se va a aumentar la imagen. Ahora queremos ver cuánto va a ser el aumento de dosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tomar el diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada aumento y elevado al cuadrado. Simplemente eso, tomamos 25 entre 17, elevamos al cuadrado, nos va a dar 2.16. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tomar entonces dosis de modo aumento igual a dosis de modo normal por factor aumento de dosis. ¿Cuál va a ser dosis de modo normal? Aquí nos da 10 miligray, es decir, cuando la dosis que recibe el paciente, cuando no se realiza una magnificación de imagen. Y factor de aumento de dosis, lo que acabamos de calcular, 2.16. ¿Me confirma por favor este dato? 25 entre 17 es 2.16. ¿Me confirma por favor? Sí. Ok, excelente. Entonces,
¿qué es lo que hacemos? Simplemente tomar el 10 miligray por 2.16 es aquí, ¿va? No me había fijado en esto. Ok. Observación, quitemos esto porque es 2.16, no me fijé en esto ahorita. Entonces sería el mismo. Tomamos el mismo, 10 miligray. 10 miligray por, observemos bien aquí, 2.16. 2.16. Esto nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? 21.6. 21.6 miligray. Eso es lo que nos va a estar dando. Entonces, ¿qué va a significar esto? Esto lo que va a significar es la dosis que va a estar recibiendo el paciente cuando se trabaje en modo aumento de 17 centímetros. Simplemente es eso. Ok, voy a borrar esto. Hago la aclaración, ¿verdad? Voy a enviar este documento ya corregido. No me fijen en esto. Esto es lo malo a veces de typearlo en computadora. Que se puede ir estas cosas. Voy a borrar esto. Y vamos ahora aquí. Si cuando se trabaja en modo de 25 centímetros, la dosis recién del paciente era de 10 miligray, ¿cuánto será la dosis en el paciente cuando se trabaje en modo de 12 centímetros? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar diámetro de entrada normal, el diámetro de entrada aumento. Ahora el diámetro de entrada aumento va a ser 12 centímetros. Simplemente divido estas dos cantidades, 25 entre 12 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar el factor aumento de dosis, que es 4.34. Y la dosis de modo normal, 10 miligray. Entonces, tomemos ahora 10 miligray por 4.34, de acuerdo a la fórmula. Aquí está. Y esto nos va a dar 43.4 miligray. Entonces, tengamos en cuenta esto, que está aumentando la dosis. Y fíjense muy bien, la dosis va a aumentar mucho más en el paciente mientras más aumento de imagen nosotros le hagamos al equipo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ok, hasta aquí alguna pregunta con respecto a esto. ¿Preguntas? Listo. claro. Entonces, Ok. el diámetro, Ok, sí. sí, Casi no le escucho, por favor. Casi no le escucho. Si el puedo... es que Ajá. tenía la duda que entonces el diámetro de entrada siempre va a ser el mayor, o sea, siempre va a ser el normal. Por ejemplo, la tarea Ajá. para sacar la ganancia de reducción, Ajá. el de entrada siempre va a ser el mayor. Sí, exactamente. Siempre va a ser mayor. Ah, ok, Siempre va a gracias. ser mayor. Siempre va a ser mayor. El mayor de Pero en todos. la tarea tenemos que hacerlo paso por paso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo aquí lo hago paso por paso para evitar de que se pierda en la menor medida. Es decir, lo hago paso por paso porque yo lo tengo que explicar paso por paso, pero ustedes lo pueden hacer directamente. Es más, mucho más conveniente que lo hagan directamente para que les lleve menos tiempo hacer esto. Recuerden que en el examen hay que aprender a hacer las cosas en el menor tiempo posible para que puedan salir de todo. De todo. Entonces, si tengan en cuenta esto, en realidad esto no es muy difícil, simplemente dividir cuando es oportuno con los datos necesarios, con los datos que se les da. Simplemente dividir para el aumento de imagen y elevado al cuadrado cuando vayamos a tomar lo que es el factor aumento de dosis y multiplicarlo por la dosis que nos da. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Sí, bueno, alguien más tenía una pregunta, me hicieron varios comentaron. ¿Quién más tenía una pregunta con respecto a esto? ¿Alguien más había hablado por ahí? ¿Nadie? Ok, bueno, si no hay otra pregunta, voy a hacer otro ejemplo ahorita de la ganancia de brillo. Y aquí hay otro ejemplo, fíjense muy bien, ahora este es un ejemplo con un tubo intensificador de dos entradas, es decir, una entrada normal y una entrada de aumento. Simplemente eso no tiene, no tiene otra entrada de aumento mayor, sino que simplemente son un tipo de entrada normal y una entrada de aumento. Entonces nos dice, una cantidad de 4.000 rayos X incidentes en el fósforo de entrada permiten que en el fósforo de salida se genere 1 punto por 10 a la 6 fotones de luz. El diámetro de salida tiene 4 centímetros de ancho, es decir, aquí hay 4 centímetros de ancho y las dos entradas. ¿Cuánto es la ganancia de flujo? Simplemente ganancia de flujo
es número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada. Tomemos partículas de entrada, 4.000 rayos X, y partículas de salida, 1.2 por 10 a la 6 fotovoltaicos. Simplemente es eso. Identificar cuáles van a ser las partículas de entrada y partículas de salida. ¿Cómo lo sé? Porque los rayos X son los que siempre van de entrada y la salida siempre va a ser la luz. Entonces simplemente divido esto. 1.2 por 10 a la 6 entre 4.000 y me da 300. ¿Cuánto es la ganancia de reducción? Si tomamos el diámetro de entrada de 27 centímetros, es decir, simplemente ganancia de reducción. Ok, permítame un momento, por favor. Denme un momento, ok. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia de reducción? En este caso, simplemente es entrada normal. Y aquí mismo les dice, porque no quiero que se confundan, no quiero que vayan a calcular otro dato que no es, y aquí simplemente les pongo 27 centímetros. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos para ganancia de reducción? Y fíjense muy bien, dice ganancia de reducción. Tomamos el diámetro de entrada entre el diámetro de salida y lo elevamos al cuadrado. Simplemente eso. Entonces, 27 entre 4 elevado al cuadrado nos da 45.56. Esto nos da ganancia de reducción. ¿Qué es lo que hago para la ganancia de brillo? Simplemente multiplico la ganancia de flujo por ganancia de reducción, es decir, los datos que ya calculé. Ganancia de flujo 300 por 45.56. Entonces tengo 300 por 45.56 y eso nos da 13.668. ¿Me confirma, por favor? ¿Sí les da eso? Sí. Ok, excelente. Entonces fíjense muy bien, por lo menos este tipo de ejemplos no es tan complicado, solo deben seguir la fórmula que se les indica. ¿Y alguna pregunta hasta aquí con respecto a esto? ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte, todo claro, ingeniero. Ok, Sí, sí, todo claro. está bien. La parte matemática aquí no es compleja, como les digo yo. No es algo del otro mundo que no puedan hacer. Simplemente de aplicar la fórmula correcta y que puedan ingresar estos datos en la calculadora. Y ahora vamos a hacer un breve análisis que, como les dije, tenemos que saber muy bien de qué factores depende el lance de brillo y en qué medida. Ahora, vamos a tomar esto. Okay. Sí, voy a tener que retomar la presentación que tenía antes para que hagamos ese breve análisis. Voy a cerrar esto. Ok. Listo, estoy aquí nuevamente en la presentación. ¿Logran visualizar el documento? Sí. Está bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un análisis. Fíjense muy bien, lo voy a escribir así de esta manera. Y lo voy a escribir. ¿De qué factores? Observen muy bien aquí. ¿De qué factores? ¿Y en qué medida depende la ganancia de brillo? Fíjense muy bien que esta pregunta yo la hice el periodo pasado en el examen y, y sorprendentemente nadie la pudo responder. Entonces yo me pregunto por qué no puedo responder esto. Vamos a ver. Yo he llegado a la conclusión que realmente es porque no comprende la esencia de todo esto. Y es algo que particularmente se puede ver, se puede aprender fácilmente. No es necesario tanta ciencia para responder este tipo de preguntas. Entonces, aquí fácilmente la ecuación nos dice prácticamente de qué depende. Si ustedes pueden ver, la ecuación, si yo pongo matemáticas aquí, es porque tiene un sentido más allá de hacer un cálculo, y es para que nosotros comprendamos los factores técnicos que depende estas cantidades, que dependen, por ejemplo, la ganancia de brillo. Entonces aquí lo podemos ver.
Fíjense muy bien aquí. Aquí nos dice ganancia de brillo igual ganancia de flujo por ganancia de reducción. ¿Qué significa esto? Bueno, además de que, bueno, y nos dice además también que la ganancia de flujo va a depender del número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada y va a depender también del diámetro de entrada entre diámetro de salida. Entonces, creo que aquí ya se puede dar un indicio de que va a depender la ganancia de brillo. Ya sabes muy bien que la ganancia de brillo es un valor muy importante. Lo que necesitamos saber ahora es de qué factores depende y en qué medida. Entonces, fíjense muy bien aquí. Primeramente, ganancia de reducción. Como sabemos muy bien que la ganancia de brillo es igual a multiplicación de ganancia de flujo por ganancia de reducción, y ganancia de reducción es igual al diámetro de entrada y diámetro de salida, ¿qué factores técnicos creen ustedes que depende primeramente la ganancia de flujo? De la ganancia de brillo. ¿Qué factores identifican aquí rápidamente que depende de la ganancia de brillo? El diámetro de entrada. Ajá, diámetro de entrada, exactamente. Así rápidamente. El diámetro de entrada del tubo intensificador. Así rápidamente. ¿De qué otro factor identifican ustedes? El número de partículas. Ok, perfecto. Sí, excelente. Depende también de eso. Diámetro de salida. Exactamente. Ya vamos a ir con ese diámetro de ese número de partículas. Ahorita quiero que veamos esto. Diámetro de salida del tubo. Del tubo intensificador. Piensen muy bien que estos factores ustedes no los pueden modificar. Bueno, pueden modificar al hacer un momento de imagen, pero en sí, este diámetro de entrada del tubo intensificador y diámetro de salida del tubo intensificador, ustedes no lo pueden cambiar. Es un factor que ya viene por defecto de fábrica del equipo. Ya viene por fábrica. Ustedes no lo pueden tocar. Ustedes no pueden estar cambiando eso. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Desde ya sabemos de que el diámetro de entrada y diámetro de salida va a depender del aumento de información para el estudio. Porque ya sabemos muy bien que el lance de brillo nos va a indicar cuánto es el aumento de información en el estudio. Entonces, ahora sigamos con el análisis y veamos en qué medida va a depender estos factores. Quiero que ustedes vean aquí, ganancia de reducción igual a diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Ustedes comprenden un concepto que se llama proporcional e inversamente proporcional. Ustedes comprenden ese concepto. ¿Qué significa cuando, Sí. cuando es algo proporcional? Vamos a ver. ¿Qué significa eso? Que está directamente relacionado. O sea, si algo es mayor, por salida va a ser mayor, y si algo es menor, por salida va a ser menor. Exactamente. Eso es lo que significa. ¿Y cómo lo podemos saber aquí, en esta ecuación? Porque, por esta división. ¿Qué pasa cuando algo aumenta? Si algo es proporcional, esto significa que si un factor va a aumentar, el otro factor también va a aumentar. Cuando algo es inversamente proporcional, lo que significa es que cuando una cosa aumenta, otra cosa disminuye. Entonces, aquí lo podemos saber en esta ecuación. Fíjense muy bien. Diámetro de entrada es proporcional a lance de reducción. ¿Qué significa aquí? Que un mayor diámetro de entrada nos va a dar una mayor ganancia de reducción, y a la vez, si la ganancia de reducción es mayor, la ganancia de brillo va a ser mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor diámetro de entrada, vamos a tener mayor ganancia de brillo. Entonces ustedes pueden ver que la información aumenta si el diámetro de entrada del tubo intensificador es mayor. Y es por eso que hoy en día los equipos fabrican tubos intensificadores con diámetros de entrada muy grandes. Estamos hablando de 40 centímetros de entrada del tubo intensificador, es bastante grande, y es precisamente con ese propósito, para que la ganancia de brillo sea mayor y que se pueda aumentar o intensificar más información, y que como resultado podamos trabajar de una manera más eficiente, es decir, a menor dosis y menor exposición por estudio. Por eso es que estos factores son muy importantes que los analicemos. También
observemos aquí, inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que en este caso vemos una relación inversamente proporcional entre el diámetro salida y ganancia de reducción. ¿Qué significa esto? Que un mayor diámetro de salida va a provocar una menor ganancia de reducción. ¿Y qué consecuencias lleva esto? Que va también a la vez provocar una menor ganancia de brillo. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Entonces, lo que va a significar es que aquí vamos a poner a mayor diámetro de salida, menor ganancia de brillo. Ganancia de brillo. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que hay que tener cuidado. Bueno, los fabricantes tienen cuidado con el tipo de diámetro de salida, que no sea muy grande, que sea lo menor posible. Por eso que ustedes van a ver diámetros de salida de 2 centímetros, 3 centímetros, es decir, valores muy bajos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ese diámetro de salida sea lo menor posible para evitar reducir la ganancia de brillo. Entonces pueden ver ustedes aquí. Lo siguiente, ustedes me dijeron otro factor. ¿Qué otro factor me dijeron de que depende de la ganancia de brillo? ¿Qué otro factor? Del número de partículas. Exactamente, número de partículas. Número de partículas. Ahora, ¿de qué va a depender este número de partículas? Va a depender de la exposición. Así, sencillamente, de la exposición. Número de partículas dependerá, fíjense muy bien, dependerá de la exposición que brindemos para el estudio. Y aquí ustedes sí pueden, aquí ustedes sí pueden alterar esto. Entonces dependerá de la exposición. Entonces, a mayor exposición para el estudio, obtendremos una mayor ganancia de flujo, lo que conllevará a una mayor ganancia de brillo. Ganancia de brillo. Aquí está. Y ya sabemos muy bien qué es lo que pasa cuando tenemos una mayor ganancia de brillo. Es decir, estamos incrementando la intensificación. Estamos aumentando estamos aumentando más la intensificación de información. Entonces, esto nos va a permitir eventualmente trabajar con una menor exposición por estudio. Entonces, ustedes pueden ver aquí. Vamos a ver. ¿Comprendieron muy bien todo esto? ¿Hay algo que no les quedó claro? Preguntas hasta aquí. Ajá, díganos. No, de mi parte todo claro. Ok, espero que realmente hayan... No entiendo. Ok, díganos, ¿qué pasa? ¿Cómo así? A mayor el estudio obtendremos una mayor ganancia de flujo, pero ¿cómo así? Mayor exposición, Perfecto. ¿cómo así? No lo entiendo. Aquí lo vamos a ver, fíjense muy bien. Esta relación. Ganancia de reducción, ganancia de flujo. ¿De qué va a depender? De partículas de salida y partículas de entrada. ¿Qué significa esto? Que a fin de cuentas la ganancia de flujo va a depender de las partículas que se estén generando en el tubo intensificador. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de la exposición. ¿Por qué? Porque una mayor exposición hay más rayos X que entran en el tubo intensificador y esto lo que va a conllevar después es que hay una mayor ganancia de flujo. ¿Y qué pasa cuando hay una mayor ganancia de flujo? Usted puede ver aquí que la ganancia de flujo, aquí lo va a señalar, ok, que la ganancia de flujo es, aquí la ganancia de flujo, si la ganancia de flujo aumenta, la ganancia de brillo va a aumentar. Entonces, es por eso que yo señalo aquí. El número de partículas dependerá de la exposición. A mayor, aquí voy a mayor partículas. Aquí a mayor partículas para el estudio. Aquí me falta escribir una parte, por eso es que me imagino que está confundida. A mayor partícula, para el estudio tendremos una mayor ganancia de flujo.
a mayor exposición. Ok, aquí voy a poner a mayor exposición. Para el estudio obtendremos una mayor ganancia de flujo, lo que conllevará una mayor ganancia de brillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros aumentamos la exposición, estamos creando una mayor cantidad de partículas. ¿Qué pasa? Estamos aumentando la ganancia de flujo. Y cuando aumenta la ganancia de flujo, también aumenta la ganancia de brillo. Entonces, a una mayor ganancia de brillo, obviamente nos conviene. ¿Por qué? Porque estamos aumentando más la información que se genera en el tubo intensificador y esto nos va a permitir trabajar con una menor dosis y una menor exposición eventualmente. Entonces, ¿pueden identificar bien estos factores? Sí, sí. Ok. Identifiquemos nada más esto. Identifiquemos bien esto nada más, simplemente esos factores. Ahora, no sé si aclaré su duda. Sí, gracias. Ok. Listo. Entonces, perfecto. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más aquí. Ya estamos prontos a terminar. Fíjense muy bien que yo lo quise dar un mayor énfasis a lo que más se puede complicar en todo este tema. Ok, voy a ver un poquito del control automático de exposición. Como ustedes pudieron ver en la explicación que yo previamente les compartí en los videos y en los materiales, resulta que el equipo de fluoroscopía tiene un control automático de brillo que lo que hace es ir controlando las técnicas. Lo único que hace es ir regulando las técnicas de acuerdo a la región que vamos a estudiar y de acuerdo a lo que deseemos para la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este control automático de brillo lo que hace, aquí lo voy a añadir para que vamos a salir de dudas, el control automático de brillo, el control automático de brillo, por sus siglas en inglés ABC, Automatic Brightness Control, por sus siglas en inglés. Lo que hace es, primeramente, registra la ganancia de brillo. Entonces, ¿qué pasa? Va registrando simplemente el ganancia de brillo. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo, obviamente, esta ganancia de brillo va a afectar de acuerdo a la región anatómica que se está estudiando y de acuerdo al tipo de imagen que nosotros queremos obtener. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va a ir aumentando. Desafortunadamente, la ganancia de brillo puede ir variando en el estudio de acuerdo a la región donde vamos a estar estudiando, de acuerdo a la región en donde se está estudiando. Y nosotros podemos configurar el equipo para que vaya regulando las técnicas para que se cuide la ganancia de brillo. Entonces, ¿qué pasa? Se regula de esta manera, fíjense muy bien. Y espero que no haya mucha confusión aquí. Puede tal vez resultar algo confuso al principio. Yo espero que si tienen alguna duda me las pueden hacer saber luego. Ahora, ¿qué pasa? Resulta lo siguiente. Permítanme un momento, por favor. Un momento. Ok, me disculpo. Entonces, en lo que estaba, fíjense muy bien, pasa lo siguiente. Resulta, como les decía, para distintos estudios, resulta que de acuerdo a la región atómica que se vaya a estudiar, esa ganancia de brillo puede variar. Puede variar. ¿Por qué? Porque resulta que a veces en un estudio atravesamos distinto espesor para el paciente, se atraviesa distinto espesor, distintos tejidos,
Y esto puede hacer de que esta ganancia de brillo vaya variando su valor. Y entonces, ¿qué pasa? Esta variación de la ganancia de brillo puede resultar muy baja en distintas regiones y alta en otras regiones. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el control automático de brillo es simplemente ir regulando esta ganancia de brillo, aumentando o disminuyendo las técnicas para el estudio. Simplemente las reduce automáticamente. Ahora, ¿de qué manera va a reducir automáticamente las técnicas? Eso va a depender de la configuración que usted le dé al equipo. Si usted, por ejemplo, quiere cuidar la dosis del paciente, esas técnicas las va a ir variando de una manera. Si usted quiere cuidar, por ejemplo, más que todo la calidad de imagen, que tenga suficiente contraste, entonces esas técnicas las va a ir variando de otra manera. ¿De qué manera las va a ir variando? Entonces, específicamente, fíjese muy bien. Cuando en el estudio lo que se prioriza es una dosis baja, va a conllevar también que la imagen tenga bajo contraste. Entonces, si para el estudio ustedes quieren baja dosis y como tal va a dar bajo contraste, porque obviamente tengamos en cuenta esto, que si queremos una imagen con alto contraste, va a significar alta dosis. Pero si quieren una imagen, un estudio con baja dosis, va a significar bajo contraste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes configuran para el estudio baja dosis y bajo contraste, ¿qué es lo que va a hacer el equipo automáticamente? Va a primeramente aumentar drásticamente el KB y va a mantener el MA. Y con esto lo que va a ocasionar es que en ese estudio sea un estudio de baja dosis, pero bajo contraste. Ahora, ¿qué pasa? También puede suceder de que ustedes pueden querer más que todo un estudio con alto contraste, pero tengan en cuenta que les va a dar alta dosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer el equipo? Aquí va a hacer lo siguiente, observen bien. Esta línea negra aquí es les indica de qué manera va a estar variando las técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Alto contraste y alta dosis, lo que va a hacer el equipo es primeramente, va a variar un poco los KB y también va a variar drásticamente el MA. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser un pequeño aumento de KB y va a ser un aumento mayor de MA. Entonces va a estar aumentando bastante el MA. Contrario a lo que sucedía a baja dosis y bajo contraste, que no aumentaba el MA, sino que lo mantenía constante. Entonces tengan en cuenta esto. También, por ejemplo, puede suceder de que en el estudio ustedes puedan mantener un equilibrio entre dosis y contraste. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar gradualmente, es decir, va a aumentar al mismo ritmo el KB y el MA. Es lo que va a pasar. Ok, ¿preguntas con esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas aquí? Listo. Bueno, si no hay preguntas, rápidamente podemos ir hasta aquí. Ahora, fíjense muy bien que lo que resta aquí, voy a borrar esto. Ok. Fíjense muy bien, lo que resta aquí es más que todo teoría. Esta explicación yo ya la di previamente, ustedes la pueden leer inclusive. Pero esto es más que todo teoría. Yo lo que hice esta reunión ahorita es para enfatizar en qué es lo que más se puede complicar. Simplemente eso. Bueno, espero que esta reunión les haya servido. Y ahorita voy a dar una serie de pautas. Recordemos que el miércoles hay examen. Entonces voy a dar una serie de pautas ahorita. Y voy a dar una serie de recomendaciones para el examen. Recomendaciones para el examen. Ok. Bueno, la primera recomendación, más que todo, obviamente, prepárese bien. Tienen que prepararse bien para ese examen. ¿Por qué? Porque, obviamente, el tiempo es muy limitado. Entonces, no vayan a pensar de que porque es un examen virtual y un examen en casa, entonces pueden estar buscando cada respuesta que desconozca
y las pueden estar consultando, ya sea en el texto o en internet. Entonces hay que cuidar eso porque el tiempo es limitado. Entonces, como el tiempo es limitado, el hecho de que ustedes concluyan ese examen en su debido tiempo va a depender de la preparación que ustedes hayan tenido. También otra recomendación es practicar ejercicios. Practicar ejercicios. Ustedes pueden ver ahí en la plataforma que yo subí ejercicios, varios ejercicios de guía, es decir, para que ustedes practiquen. Entonces, es oportuno que practiquen ejercicios. También, otra recomendación que les doy es evitar las distracciones. ¿Qué, por ejemplo, qué pueden ser distracciones? O sea, cualquier cosa en su casa, por ejemplo, que les pidan alguna otra cosa, eviten todo ese tipo de distracciones que les haga perder tiempo. ¿Por qué? El tiempo es muy limitado. Simplemente es eso, el tiempo. El tiempo para el examen es muy limitado. Es muy limitado. Entonces tengan cuidado con el tiempo. Hay que cuidar el tiempo lo más posible. Y otra recomendación es ir guardando las respuestas que vayan respondiendo. Entonces vayan guardando cualquier respuesta que vayan respondiendo por si se les llega a la luz. Entonces así, como ya van guardando las respuestas, ya van creando un registro y así evitan de que se les vaya la luz, se les pierda todo. O alguna otra cosa parecida. Y también tomen precauciones. Tomen precauciones por si les llega la luz. Por ejemplo, recomendaría que si pueden activar datos para no depender del wifi de su casa y evitar, por ejemplo, que se les vaya la luz o que se les vaya el internet en ese momento. Entonces, así pueden evitar cualquier complicaciones, siempre y cuando obviamente puedan tomarse esa precaución. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, yo no es dentro del tema que abordamos ni de las recomendaciones, sino de la guía que dejó para poder grabar el video. La pregunta 4 yo estaba buscando en el libro Bucho y también estaba buscando en las diapositivas y he encontrado algunas ventajas, pero no me queda clara la pregunta, me confunde bastante. ¿Qué es lo que dice Entonces, no sé, permítame, ahorita se la voy a leer. Dice... Dice, mencionen las ventajas y desventajas que presenta el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana con respecto al fluoroscopio intensificador con tubo intensificador. Brinde además una breve explicación del por qué se presenta cada ventaja mencionada. Aquí está más adelante. Aquí. Ventajas sobre los receptores de imagen de pantalla. Bueno, aquí receptores de imagen de pantalla plana sobre los intensificadores de imagen. Unidos a un dispositivo que aquí está prácticamente todo esto. Fíjense muy bien. Estas son las ventajas de un fluoroscopio con receptor de pantalla plana con respecto a un fluoroscopio con tubo intensificador. Lo que pasa es que aquí este cuadrito es sacado directamente del libro. Entonces, por eso que usted lo puede ver así, escrito. Pero este simplemente es un cuadrito sacado del libro. Y aquí lo que nos dice, este cuadrito nos indica las ventajas de tu fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana con respecto a un fluoroscopio con tubo intensificador. Ahora, ¿qué? Sí, las ventajas, pero las desventajas son las que no. Desventajas. Ok, muy buena pregunta. Desventajas. ¿Qué puede ser una desventaja del fluoroscopio o receptor de imagen de pantalla plana con respecto al tubo intensificador? Por ejemplo, que hay más ruido electrónico. Eso es una desventaja. De hecho, esa es el ruido electrónico y también el precio de compra del equipo. Es mucho más caro el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana que un fluoroscopio con tubo intensificado. Esas son las desventajas que... También me salió que tenía menor resolución espacial. Disculpe, casi no le escucho. También, bueno, a mí me salió que tenía menor resolución espacial, pero no sé si es cierto. Menor resolución, la del receptor de imagen de pantalla plana. Sí.
como desventaja. No podría ser porque hay menos pérdida de información, se aprovecha más, o sea, el detector aprovecha, sí, no puede ser esa, esa no puede ser una desventaja. ¿Dónde la encontró? Estaba buscando así en páginas, no recuerdo muy bien dónde. Solo sí pero me sí. salía que eran más caros y era la única que me salió así como de... Y también ten en cuenta que hay más ruido electrónico en el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Hay más ruido electrónico nada más. Esas dos se pueden considerar como desventajas. Ok. Ingeniero, Ajá, le escucho. y en el caso de que esta no se pueda amplificar tampoco, ¿Cuál? ser la desventaja del panel plano que no se puede amplificar la imagen. Sí se puede aumentar, sí se puede. Ah, ya, ok. Sí se puede. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, de mi parte, gracias, porque no las encontraba, solo las ventajas. Ok, está bien, está bien. Bueno, gracias. Bueno, igual es oportuno que se pregunte. Parece que tenemos la reunión. Listo. ¿Otra pregunta? Bueno, no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, demos por finalizada la reunión. El examen es el miércoles. Ya saben que cualquier otra duda que tengan la pueden hacer en el WhatsApp y yo le puedo contestar. El miércoles, ¿a qué hora sería el examen? Ok. Acordemos eso ahorita, ¿verdad? Sí, habíamos acordado eso ahorita. Vamos a ver. ¿Hay alguien que no pueda hacer el examen a las 7? ¿Hay alguien que no puede hacer el examen a las 7? Porque es que me reportaron que a las 6 había compañeros de ustedes que llevaban laboratorio de 5 a 7, entonces no podían De a las 5 a 6. 7, sí. Pero a las 7 se supone que terminamos. Sí, entonces Sí, podemos a dejar las 7 terminamos. podemos Yo dejar el salí examen. a las 7 por otras clases que llevamos también. A las 7 Exactamente. ya no tenemos clases. Entonces, dejémoslo a las 7, el examen a las 7 y el examen va a durar 90 minutos. ¿Listo? Entonces, si todos pueden a las 7, perfecto, lo dejamos a las 7 con ustedes. Y por lo menos con los de las 6, yo sé que no va a haber mayor complicación con respecto a esa hora, entonces que el examen quede a esa hora, a las 7 de la noche. ¿Listo? Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, entonces, si no hay otra cosa que abordar, hoy puede finalizar la reunión y la siguiente reunión que tendríamos sería hasta la siguiente semana. Listo, entonces nos vemos.